A todos ustedes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que importa a todos los regímenes laborales, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero lo vamos a ver, como estamos en un diplomado sobre derecho laboral público, desde el punto de vista de las entidades públicas como empleadores. Y es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y seguramente han visto que esta incidencia es mayor en el caso de las municipalidades, cuando hablamos de los obreros municipales, los que necesariamente requieren de los equipos de protección, los EPP, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a partir de principios, porque en este caso es importante que aprendamos los principios. Estamos en un curso jurídico y necesitamos saber esos principios, porque en el caso que un trabajador estatal sufra un accidente de trabajo o un trabajador estatal genere una enfermedad profesional, es importante evaluar los principios de la seguridad y salud en el trabajo. Porque, por ejemplo, hay el principio de responsabilidad que está previsto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese principio de responsabilidad indica que el empleador, sea privado o público, es responsable por la vida e integridad y además la salud del trabajador. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta respecto de estos principios. Entonces, no pienses que los principios son solamente ideas. En muchas oportunidades podemos ganar casos o sustentar nuestras solicitudes en la vía administrativa argumentando principios de seguridad y salud en el trabajo. Pero primero veamos la base legal en este caso. Esta base legal es útil para todos los regímenes laborales, es decir, regímenes laborales, el 30.057, Ley del Servicio Civil, el 276, que es el régimen laboral público, el 728, tanto privado como público, es aplicable, y los trabajadores CAS, que también requieren de esta protección. Como ustedes vieron el día de ayer en nuestra sesión sobre derechos de los trabajadores estatales, vimos que en varios puntos se establecía expresamente que los servidores públicos tienen derecho a los derechos que establece la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley está reglamentada en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas dos normas son esenciales para que tú puedas defenderte respecto de riesgos laborales que no tienes el deber de soportar respecto de tu empleador. En este caso, respecto de la entidad pública. Porque aunque la entidad pública tenga presupuesto reducido, igual tiene que cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador está protegido por su dignidad. Entonces, la dignidad del trabajador es el centro del derecho del trabajo en el Perú, y eso no lo debemos olvidar. El trabajador no es utilizado, no es un medio para conseguir fines por parte de las entidades públicas. El trabajador estatal es un fin a través del cual se consigue la prestación de servicios públicos y se logra la función administrativa, que es una de los poderes del Estado dentro del poder ejecutivo. Entonces, algo importante antes de continuar es estas definiciones. El riesgo laboral. El riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Entonces, la exposición a un proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Probabilidad. Eso es un riesgo laboral. Es probable que si se realiza alguna actividad dentro de una entidad,
se produzca un riesgo o una lesión. Ejemplo, aquel obrero municipal que se encarga de residuos sólidos y al estar sin las EPP, agarra la basura y de repente se hinca con productos que no se sabe qué habrán implicado de inyección. Entonces, eso implica un riesgo laboral. Y esos riesgos laborales, si no son prevenidos por el empleador, le generan responsabilidad. Y es la responsabilidad por indemnización por daños y perjuicios. Entonces, habiendo visto lo que es el riesgo laboral como una probabilidad de que la exposición a un proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión, vamos a ver lo que podría pasar si ese riesgo laboral no se atiende debidamente a través de toda la metodología de protección de seguridad y salud en el trabajo. Podría dar lugar, en este caso de la lesión, al accidente de trabajo. El accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga con ocasión del trabajo y que produzca lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es decir, puede generarte una discapacidad o la muerte. Un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo necesariamente es con ocasión del trabajo. Ejemplo, estoy de vacaciones. A los 15 días de mis vacaciones pasa un accidente. Eso no es con ocasión del trabajo, ¿correcto? Entonces no sería un accidente de trabajo. Pero es muy distinto, por ejemplo, cuando decimos estoy yendo de viaje. Ah, ya, en toda la noche va a viajar. Pero se debe a que tiene que presentarse para una comisión de servicios que ha ordenado la entidad pública y sucede un accidente. En ese caso, como es con ocasión del trabajo ese viaje, estamos hablando de un accidente de tránsito. Lo mismo sucede cuando en aras de llegar a su puesto de trabajo, en ese íter, produce un accidente. También se considera que es un accidente de trabajo. Ahora también al lado del accidente de trabajo están las enfermedades profesionales u ocupacionales. Dice, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Es decir, con el transcurrir del tiempo, te haces acreedor de una enfermedad. ¿Correcto? Si estamos en una empresa pública que se dedica a la actividad minera y el minero tiene que bajar abajo y al final sus pulmones se hacen daño, estamos ante una enfermedad profesional u ocupacional. Tal vez también si tienes alguna función donde tienes que estar parado todo el día, evidentemente te puede producir varices. Son enfermedades ocupacionales. Y eso siempre debemos estar atentos. Mientras que el accidente de trabajo es un hecho estático que se produce de manera repentina, la enfermedad es un hecho que se realiza de manera continua y permanente y al final va generando la lesión y hasta en algunos casos la muerte. Por ejemplo, es muy discutible qué pasa si como consecuencia del estrés laboral el trabajador de repente desarrolla una neoplasia, un cáncer. Es por eso que en estas situaciones es importante cuando uno presenta su demanda laboral de indemnización por daños y perjuicios, para el trabajador no solamente es decir los daños que le han producido páginas y páginas de los hechos, sino establecer solamente hechos que se pueden acreditar y que puedan acreditar que evidentemente es el empleador quien le ha producido un daño. Si no puede acreditar el hecho en concreto, tendrá que acreditar indicios que van a acreditar el hecho que usted quiere probar. Entonces, recuerde, en demandas de indemnización por daños y perjuicios no solamente es hablar y colocar toda la doctrina y jurisprudencia sobre los accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional o profesional,
sino que es importante acreditar los hechos. En un momento, cuando lleguemos a la parte de la indemnización, vamos a decirte cuáles son los elementos que debes acreditar, porque tampoco es decir, soñarte y decir es 2 millones de dólares vamos a pedir, porque eso no puede ir más allá de la realidad. Tenemos que utilizar algún indicador que nos permite establecer cuánto asciende una indemnización. Y eso depende de muchos factores. Ahora veamos los principios de la seguridad y salud. Primero, mira el principio de prevención, por el cual el empleador garantiza el establecimiento de los medios y condiciones que protejan a los trabajadores. Por lo tanto, si el empleador no ha establecido ningún medio o condición que proteja a los trabajadores, por ejemplo, no ha establecido por escrito la política de seguridad y salud en la entidad pública, o tampoco ha establecido el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, o no permite que se constituya el comité de seguridad y salud en el trabajo, o cuando son menos de trabajadores no permite que se elija a un supervisor, entonces evidentemente este principio de prevención está siendo violado. Lo mismo, no entrega los EPP, los entrega tarde o no los entrega. Indica falta de presupuesto, pero la falta de presupuesto de ninguna manera puede servir para retardar derechos laborales, más aún que en este caso está en juego la integridad, salud y vida del trabajador. Ese es el principio de prevención. Este es uno de los principios que más jurisprudencia genera, responsabilidad. Dice, por el cual el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajador. ¿A qué se refiere implicancias económicas? Al pago de una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo. ¿A qué se refiere con implicancias legales? A una posible denuncia por la comisión del delito contra la seguridad y salud en el trabajo, que es un delito previsto en el Código Penal. Entonces, esas son las consecuencias legales y económicas que asume el empleador si es que se produce bajo su responsabilidad algún accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional o profesional. Entonces tengamos en cuenta el principio de responsabilidad. Nuestro tercer principio se refiere al de cooperación y nos recuerda el carácter tripartito que observa la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué dice coordinación? Porque en materia de seguridad y salud en el trabajo debe coordinar el Estado, el empleador y los trabajadores. Y respecto de los trabajadores, estos pueden intervenir a través de sus organizaciones sindicales. Pueden intervenir directamente y también sus organizaciones sindicales. Ambos, todos los que cooperan en la seguridad y salud en el trabajo, deben establecer mecanismos para mejorar la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Pues uno puede decir, pero ¿cómo se puede hacer? Claro, debemos mejorar el establecimiento de indemnizaciones a favor de los trabajadores, pensiones por incapacidad o invalidez, el seguro complementario de trabajo de riesgo, los montos, el seguro de vida. Son situaciones que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y ahora ves aquí otro principio. Información y capacitación. Dice, las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una información y capacitación preventiva acerca de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la institución. Esto implica ponerles en conocimiento la política de seguridad y salud en el trabajo, los registros correspondientes vía reglamento y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
Esta capacitación la puede realizar directamente o puede contratar terceros para que realicen la capacitación. Pero los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen el derecho a que el empleador les capacite, es decir, que les haga saber sus derechos y también sus deberes respecto de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué decimos deberes? Porque es posible que el empleador cumpla con otorgarles toda la seguridad y salud del caso. Sin embargo, el trabajador no utiliza los EPP. ¿Y eso qué va a implicar? Que se va a perjudicar el trabajador. Y si se perjudica, en ese caso no es responsabilidad del empleador porque él está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, los EPP también son muy importantes, los equipos de protección del personal. Gestión integral. Integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Cuando hablamos de una empresa y de una entidad pública, en específico en las entidades públicas, vas a encontrar la ley 30.057. Una de las cosas interesantes de la ley 30.057 es que te establece los procesos de gestión en el servicio civil. ¿Cómo así tú dirás? Para ingresar hay un proceso de gestión de selección de personal. Cuando ingresas, un proceso de gestión de inducción de personal. Cuando ingresas, un proceso de rendición y evaluación de personal. Y también hay un proceso para la terminación de la relación civil con el personal. Lo que está diciendo a través de este principio de gestión integral es que dentro de todos esos procesos de gestión que hay en una entidad pública, gestión de recursos humanos, puede haber la gestión de licencias, de capacitación, de rendimiento, de evaluación, de inducción, de selección de personal, debe incluirse necesariamente un proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto para qué? Para siempre que el empleador, en este caso el Estado, cumpla con capacitación, cumpla con la prevención y realice la cooperación con los órganos competentes. Tan importante es la seguridad y salud en el trabajo que inclusive genera no solamente la responsabilidad penal a la que te he hecho mención por el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, sino que también te genera responsabilidad administrativa, por cuanto la contravención a las normas de seguridad y salud en el trabajo da lugar también a procedimientos administrativos sancionadores a cargo de SUNAFIL. Esto es ya la inspección laboral. Entonces, no te sientas solo tu trabajador. A veces tú puedes pensar, estoy solo, trabajo, no me cuido, me da miedo mi salud. Tienes que recurrir a los órganos para que puedan ordenar al empleador que cumpla con sus deberes. Otro principio es el principio de atención integral de la salud. Dice, los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud. Cuando dice que tiene derecho a las prestaciones de salud, no solamente es cuando estoy mal, sino también para mi cuidado y mi rehabilitación. Es decir, el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es un proceso estático, sino es permanente y continuo y acompaña al trabajador desde que se genera la lesión hasta su recuperación. Consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores y de los actores sociales. Se refiere que tengamos en cuenta que se establece una política nacional de seguridad y salud en el trabajo a través de un Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, comités regionales de seguridad y salud en el trabajo, comités de seguridad y salud en el trabajo de empresas privadas y de entidades públicas. Entonces, respecto de todos esos actores sociales, organizaciones de empleadores y trabajadores, el Estado
promueve mecanismos de consulta y participación. Es decir, que no es que el Estado agarra, ya vamos a crear la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2026, pero hay que hacerlo nosotros nada más con expertos. No, tiene que pedir la intervención de las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores. En el caso de las organizaciones de empleadores, tanto empleadores privados como públicos. Por ejemplo, encuentras la Asociación de Gobiernos Locales. Él tiene que estar allí para escuchar qué es lo que está pasando con la seguridad y salud en el trabajo. Después vas a ver aquí el principio de primacía de la realidad. Pero en este caso el principio de la primacía de la realidad, que lo conocemos bajo que respecto de los documentos priman los hechos, generalmente lo utilizamos para acreditar la existencia de una relación laboral oculta por parte del empleador. En este caso el principio de realidad se utiliza para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo se indica? Dice, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. Entonces tú puedes decir, pero doctor, ¿y qué pasa si no brindan la información correcta? Allí aparece el principio de primacía de la realidad, que se extiende al supuesto en el cual siempre los hechos van a prevalecer sobre los documentos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el inspector de trabajo se apersona a una entidad pública para verificar si están los equipos de protección de personal entregados a todo el personal obrero municipal. Viene Recursos Humanos y presenta un listado de documentos donde se acredita que sí. Con los documentos se ve que sí se ha entregado y se ha comprado la dotación suficiente para el personal. Pero allí no debe quedar la actuación del inspector. Deberá también pedir la intervención del sindicato, si es que éste ha presentado la denuncia o si uno por principio de verdad material considera que mejor es preguntar también a la organización sindical y a los trabajadores. Y justo en ese caso le dice a la organización sindical, quiero que venga señor inspector, aquí están trabajando personas en el derramado de árboles. Mírelos, ahí están trabajando a vista y paciencia del supervisor de la entidad. No tienen los EPP. ¿Qué es lo que debe primar? ¿Los documentos o los hechos? Por el principio de primacía de la realidad priman los hechos sobre los documentos. Y el principio de protección dice, los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Entonces, en este caso se puede observar el deber de tutela del Estado respecto de trabajadores privados y estatales y el deber de tutela que también tienen los empleadores, ya sean públicos o privados, respecto de los trabajadores que están bajo su dirección. Inclusive dice estado de vida saludable, física, mental y socialmente. Uno dice, saludable, la salud le deben cuidar. Física, no debe sufrir accidentes de trabajo. Mental. Dentro de este punto aparecen dos instituciones laborales que ya la OIT viene desarrollando. Uno es el estrés laboral y el segundo es el moving. El moving es los actos de hostilidad al trabajador. Actos de hostilidad que pueden ser de naturaleza sexual o de naturaleza moral. Esos actos de hostilidad sí perjudican la salud mental del trabajador y también lo afectan socialmente, evidentemente contravienen el principio de protección que está en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, una vez que ya hemos visto los principios de la seguridad y salud en el trabajo, es importante
hablar sobre los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de establecer toda una normativa o establecer principios o establecer parámetros o hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, el objetivo central es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Es decir, prevenir la existencia de procesos que expongan a peligro a los trabajadores. La promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales en el país estará a cargo del Estado, del empleador, de los trabajadores y las organizaciones de trabajadores y también los actores sociales. Entonces, esa promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales es importante en el país y garantiza la existencia de una legislación en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿para qué promover? Esto genera el deber de prevención que tienen los empleadores, tanto privados y públicos. El rol de fiscalización y control del Estado. Mientras que el empleador debe prevenir los riesgos laborales, el Estado colabora ¿con qué? Con la fiscalización y control. Es por eso que actualmente tenemos el sistema de inspección del trabajo a cargo de inspectores, ¿correcto? SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿correcto? Ya. Inclusive, tan importante es para el Perú la seguridad y salud en el trabajo, que esa inspección laboral que también ve sobre seguridad y salud, tiene su propio tribunal, el Tribunal de Fiscalización Laboral. Ese tribunal administrativo emite precedentes administrativos que solucionan en la vía administrativa las faltas o infracciones que por seguridad y salud en el trabajo se podrían cometer. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿A quiénes se aplica este ordenamiento jurídico de protección a la seguridad y salud en el trabajo? Primero, a todos los sectores económicos y de servicios. Donde ves intercambio de bienes y servicios, economía, allí está la seguridad y salud en el trabajo. Donde ves una prestación de servicios, allí está la seguridad y salud en el trabajo. Y dice, comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. Esto implica a los trabajadores extranjeros que trabajan en el territorio nacional. También implica a los trabajadores de régimen laboral de la actividad privada del Estado, donde el Estado es el empleador. Y asimismo, no solamente comprende a los trabajadores de régimen laboral de la actividad privada de régimen general 728, sino también a los trabajadores de régimen laboral privado especiales. Por ejemplo, habrás escuchado que los médicos trabajan en hospitales privados, tienen su propio régimen especial. Los adolescentes, propio régimen especial. Las amas de casa, propio régimen especial. Trabajadores portuarios, propio régimen laboral especial. Entonces allí puedes ver la importancia de esta declaración. Y también dice aquí los trabajadores y funcionarios del sector público. Entonces allí puedes ver que en base a lo que es nuestro derecho laboral público, la seguridad y salud en el trabajo también se extiende a los trabajadores y funcionarios del servicio público, lo que implica que el funcionario viene a ser el empleador Estado y el trabajador implica los servidores públicos y sus organizaciones sindicales. Y también nos dice que es aplicable a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Mientras esto implica el servicio civil en el Perú, este es el servicio militar y policial en el Perú. Y por último, a los trabajadores por cuenta propia, que también podrían ser acreedores a las prestaciones
que correspondan. Por ejemplo, un trabajador a cuenta propia bien puede contribuir al Seguro Social de Salud y en el caso que sufre un accidente va a tener derecho a los beneficios que le otorga la Seguridad Social en Salud a cargo de E-Salud. Ahora, todo lo que estamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo implica este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de un sistema, nos estamos refiriendo a una metodología, a principios, normas, directrices que van a, y también actores que van a estar dentro de todo este sistema. Por ejemplo, el liderazgo de este sistema está a cargo del empleador. ¿Quiénes son los participantes? Los trabajadores y sus organizaciones sindicales. ¿Quiénes pueden estar vigilando internamente que se cumpla con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo? Si son más de 20, un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si son menos de 20, encontramos al supervisor. Adicionalmente a eso, ellos tienen derecho a recurrir, de ser el caso, a un inspector de trabajo para que verifique infracciones a la seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad. Todo eso implica este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y allí nos define diciendo que es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Bueno, tú dirás, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, el empleador tiene la obligación de decir por escrito su política de seguridad y salud en el trabajo. También tiene la obligación de emitir un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y también tiene la obligación de emitir un reglamento de registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo mismo que riesgos laborales. Entonces, allí puedes ver la importancia de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dice, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social de la empresa. Porque, ¿sabes? Una empresa no solamente es responsable civil, penal o administrativamente. También una empresa es responsable socialmente, es decir, que responde ante la sociedad respecto de su actuar. Y ya la sociedad establecerá las sanciones sociales correspondientes. Pero como ves, dice, está relacionado con el concepto de responsabilidad social de la empresa. Es decir, la responsabilidad de la empresa frente a la sociedad. Y la sociedad, que está compuesta por trabajadores, evidentemente va a exigir la protección de su seguridad y salud. Dice, el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de la gestión del trabajo que se observa dentro de una entidad pública, el empleador está en la obligación de adoptar el enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, lo mismo que la seguridad y social la seguridad y salud en el trabajo tiene sus principios, aquí encontramos los principios del sistema de gestión, esto es del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, los principios no son enunciados, más bien son declaraciones. A, el compromiso del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. La misma ley establece un compromiso del empleador respecto de los empleadores. ¿Qué implica esto? Que no es que el empleador hace una liberalidad respecto de cumplir con la seguridad y salud en el trabajo, sino que se compromete. Y ese compromiso no es convencional, ese compromiso es legal, es decir, deriva de la ley.
B. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Es decir, si tengo mi política de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ha derivado en un plan para establecer riesgos laborales, medidas de prevención y demás productos, entonces evidentemente debe haber una coherencia entre lo que planifico y lo que realizo. Habría una incoherencia cuando emito mi plan de seguridad y salud en el trabajo y de repente vemos que se debe adquirir una cierta cantidad de EPP, pero en ese caso todavía no se puede adquirir la cantidad suficiente para todos los trabajadores. Entonces hay una discordancia y allí ya aparece también el principio de primacía de la realidad. Propender al mejoramiento continuo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo empieza con la prevención, empieza con la planificación. Se pone la planificación y regresa nuevamente a verificar con la participación de trabajadores cuáles son los errores y fallos para nuevamente mejorar la planificación y nuevamente proceder a verificar si esa planificación sirve. Eso implica propender al mejoramiento continuo. D. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo. Es importante también que los trabajadores trabajen en equipo. Eso mejora su salud mental, mejora muchas situaciones como el moving o situaciones de estrés laboral o situaciones de depresión, ansiedad o angustia del trabajador. Entonces, esto es el trabajo en equipo y mejorar su autoestima. Por ejemplo, hace unos días me indican que debido a un destaque, una persona ingresa a prestar servicios a una entidad. Como es el destacado, durante el año que estuvo destacado, las personas se han encargado de mirarlo mal, establecer que no es competente y lo han aislado en un lugar donde no le han estado entregando funciones debidas. Eso se llama aislamiento laboral y constituye un acoso laboral. Y eso afecta el autoestima del trabajador. Dice, fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, no solamente si vemos riesgos, no solamente es mirar y decir, bueno, esperemos que no pase nada, sino que si lo que hace una entidad pública o una empresa es establecer de manera eficiente y eficaz los riesgos laborales que podemos encontrar. Y al establecer esos riesgos laborales debemos pasar a la actividad de prevención. Prevenir que algún trabajador sufra un accidente de trabajo o obtenga una enfermedad profesional o ocupacional. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. Lo que se debe pretender a través de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es encontrar un conflicto entre empleador y trabajadores o que la seguridad y salud en el trabajo implique posiciones contrapuestas que generan conflicto. Más bien se debe propender a que ambas partes, empleador, trabajador y sus organizaciones, participen en mesas, discutan lo mejor tanto para la empresa como para los trabajadores. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador. Es decir, ¿quién es el que puede decirnos más acerca de los riesgos laborales? ¿Quién es el que más nos puede decir de los riesgos laborales que existen en la empresa? ¿El gerente, representante del empleador? ¿O los mismos trabajadores? Quienes pueden decirnos los problemas que existen
y que podrían generar riesgos laborales y aún más accidentes de trabajo o en su caso enfermedades ocupacionales. Entonces eso implica la retroalimentación desde los trabajadores al empleador. H. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo. Imaginemos que nosotros somos el empleador y notamos que existen dirigentes sindicales o supervisores o miembros del Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo que manifiestan su gran preocupación por cuidar la salud, integridad y vida de sus compañeros. Y lo hacen de buena fe a partir de situaciones objetivas. Eso no debe implicar situaciones de acoso laboral respecto de ese personal, más bien reconocimiento del personal proactivo, que es un principio. Por ejemplo, si te dicen, tú eres parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y eres conocedor de graves riesgos laborales que en cualquier momento van a generar un accidente de trabajo. Eso va a perjudicar a la entidad o a la empresa porque van a tener que pagar una indemnización. Va a perjudicar a un trabajador que puede afectar a su familia con un accidente o enfermedad. Entonces, evidentemente, no se le debe acosar, más bien se le debe felicitar y reconocer su actividad. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios. En el examen de la existencia de riesgos laborales dentro de una entidad o empresa, vamos a encontrar niveles de riesgo, desde leves, medianos y graves. ¿Cuál de ellos debemos dar mayor atención? Por supuesto, a los riesgos laborales graves. Y eso es evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios. Y fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales. Si la organización sindical en el pliego de reclamos para negociación colectiva coloca lo referente a seguridad y salud en el trabajo, debemos de colaborar con que ese pliego de reclamos respecto de estos pedidos llegue a buen término, en el entendido que la seguridad y salud en el trabajo serían condiciones de trabajo no económicas, más aún que se sustentan en la obligación o principio de prevención, principio de responsabilidad del empleador. Entonces, debemos tener siempre en cuenta estas situaciones. Ahora, veamos la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La norma establece expresamente: el empleador expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta política de seguridad y salud en el trabajo puede ser un documento aparte, redactado por el mismo empleador, aprobado por él mismo, si es que es una pequeña empresa. En una entidad pública, por cierto, será a través de una resolución que apruebe el órgano ejecutivo, porque es una de sus políticas. En caso de la municipalidad, será el alcalde. En el caso de los gobiernos regionales, será el gobernador regional. Esta política, que tiene que estar por escrita, también puede estar contenida en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, como uno de sus acápites, cumpliendo también de esa manera el carácter escrito de la política. Ahora, ¿qué debe contener esta política? Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Imaginemos que estamos hablando de 300 trabajadores CAS, 200 trabajadores 276 y 200 trabajadores 728. Esa política de seguridad y salud en el trabajo debe ser específica, por ejemplo, para cada régimen laboral, teniendo en cuenta los cargos que se ocupan, estableciendo qué funciones
constituyen riesgo, estableciendo el seguro de vida, estableciendo para los trabajos riesgosos el seguro complementario de trabajo de riesgo, estableciendo qué oficios o cargos generan enfermedades ocupacionales o profesionales que se deben de establecer y ocupar. Entonces, ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma del empleador. Entonces debe ser concisa. O sea, no debe ser muy larga, sino debe ser entendible. Pero que sea concisa no significa que sea genérica o lata. Debe ser redactada con claridad. Contar con una fecha. Tú dirás, pero ¿por qué contar con una fecha y la firma del empleador? Eso es para certificar cuándo se ha emitido. Y cuando venga la autoridad de trabajo en una fiscalización laboral, te va a pedir esa política. Entonces tú presentarás la política debidamente fechada y firmada por el empleador, con lo cual se acredita que antes de la venida del inspector ya se contaba con la política escrita del Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dice, ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar del trabajo. Ser difundida, entregar a cada trabajador la política, colocarlo en espacios abiertos para que puedan ser fácilmente observados por los trabajadores y las organizaciones sindicales. Y en su caso, colgarlo en la página web institucional y en el caso de las entidades, su publicación en transparencia.gov.p. Y por último, ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas. Esta política puede también implicar un plan de seguridad y salud en el trabajo. Y eso implicará su actualización periódica y ponerse a disposición de las partes interesadas externas. ¿Qué implica? Que para elaborar la política, el empleador puede presentar una propuesta, pero esa propuesta debe estar sujeta a diálogo con los trabajadores u organizaciones sindicales. ¿Quién lleva el liderazgo de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Dice, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador. ¿Quién asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización? ¿Ya? Es responsabilidad del empleador, no de los trabajadores. Que no hay EPP, los trabajadores han detenido la compra por sus reclamos. No, eso no es responsabilidad del trabajador, del empleador. ¿Quién asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización? ¿Quién debe cumplir la política de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo? El empleador, porque él es el líder y por lo tanto tiene la responsabilidad. Civil, indemnizaciones. Penal, delito. Administrativo, multa por procedimiento administrativo sancionador. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, lo puede delegar a su gerente de recursos humanos, ¿correcto? ¿Quién rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente? Uno puede decir, ya pues, para evitar mi responsabilidad, lo voy a delegar a un órgano. En este caso, al jefe de recursos humanos para que él sea responsable. En ese caso, la norma expresamente te dice, aun cuando el empleador haya delegado esta responsabilidad, sigue siendo responsable por las infracciones a la seguridad y salud en el trabajo. Así es que no va a implicar ninguna, no va a implicar restar responsabilidad a nuestro empleador que está incumpliendo con este sistema. Ahora encontramos registros del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dice, el empleador
implementa los registros y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pudiendo ser estos llevados a través de medios físicos o electrónicos, es decir, escrito en un cuaderno o electrónicos. Tal vez usamos Excel, Word o la nube. ¿Correcto? Ya. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho de confidencialidad. Entonces, estos en el ámbito de las entidades públicas, que es lo que nos ocupa, constituirán registros administrativos. Esos registros administrativos serán primero aprobados vía reglamentación por el órgano ejecutivo de la entidad. Entonces se emitirá la reglamentación correspondiente, habilitando el registro correspondiente, ya sea de manera física o electrónica. Y respecto de lo que se indique en ese registro, recuerden, dice, los trabajadores, los registros deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad. Es decir, que si digamos se realiza un proceso judicial y el trabajador solicita la exhibición de este registro, existe la obligación del empleador de poner a disposición ese registro a la autoridad judicial. Siempre le dice respetando el derecho a la confidencialidad, porque puede haber alguna información delicada que no es posible entregar porque afecta la dignidad o la intimidad del trabajador, de ser el caso. Entonces, información sensible. Entonces, encontramos ahora a nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dice, es un órgano bipartito, ¿ya? No es tripartito. Un órgano tripartito en el ámbito laboral es Estado, empleador, trabajador. Bipartito es en este caso que no hay el Estado, empleador y trabajador. Entonces dice, es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador, de la entidad pública y de los trabajadores, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Entonces, este comité se va a encargar de siempre estar consultando de manera regular y periódica sobre lo que está haciendo el empleador para prevenir los riesgos laborales que se habrían identificado. Entonces, en este caso, como puedes ver, aquí está, y los trabajadores. Aquí dice y los trabajadores, porque imaginemos es una entidad pública que no tiene sindicato. Entonces, no puedes decir y las organizaciones sindicales. Necesariamente es representantes del empleador y de los trabajadores. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo se da este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Dice, los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si tiene 20 trabajadores o más, ya se constituye un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Por ejemplo, 3 representantes del empleador, 3 representantes de los trabajadores. Y como ves, 20 a más trabajadores. En el Perú, aunque no lo creas, en zonas alejadas hay municipalidades que tienen menos de 20 trabajadores. Inclusive de esos menos de 20, digamos 19, a veces 8 están laborando por locación de servicios. Por lo tanto, si reducimos 19 menos 8 son 11 trabajadores con los cuales cuenta la entidad pública. Existen esas situaciones en nuestro país. Dice, los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. Es decir, en el comité se incorpora un miembro del sindicato mayoritario, pero solo como observador. ¿Qué significa eso?
que no tiene voz ni voto, solamente observa. No puede participar en la toma de acuerdos. En el caso, si te das cuenta, tú puedes decir, ¿y qué pasa, doctor, si tenemos menos de 20? Porque cuando tengo 20 o más, tengo comité. Pero si tengo menos de 20, entonces ya no, para mí no se aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No. En ese caso, se aplica el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Dice, en los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ves? Los mismos trabajadores. No es el empleador quien nombra al supervisor en este caso. En el comité, tanto el empleador dice, estos son mis representantes, y el trabajador dice, estos son mis representantes. En el caso del supervisor, son los mismos trabajadores los que nombran a su supervisor. Es por eso que, como vieron en los principios, decía capacitación. Y esa capacitación implica informarle a los trabajadores que si son menos de 20, ellos tienen que designar a un supervisor, quien deberá estar comunicando de manera periódica y continua la prevención de riesgos laborales al empleador. Y el mismo no debe estar sujeto a ningún acto de hostilidad laboral por parte del empleador. Ahora, elección de los representantes y supervisores. Dice, son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. No son los sindicatos, son los trabajadores, estén o no afiliados, los que eligen a los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su caso, si son menos de 20, al supervisor. Dice, en los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a las elecciones del comité paritario. En su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria. Entonces, en este caso, la organización sindical no es que va a elegir a los representantes del comité dentro de sus afiliados, sino que es la encargada de convocar a elecciones, donde todos participarán, estén o no afiliados en el sindicato. Si el sindicato no hace esta gestión, quien lo va a hacer es la empresa. Ella será la responsable de la convocatoria. Ahora, ¿qué sucede con esto de que la empresa tenga 20 o más trabajadores? Cuando la empresa tiene 20 o más trabajadores, también no solamente tiene la obligación de formar y tener su comité de seguridad y salud en el trabajo, sino que también tiene la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contenido de este reglamento de seguridad y salud en el trabajo? Mira, objetivos y alcances, liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. Por eso te dije que no necesariamente la política debe ser un documento aparte, pero no está prohibido. No, yo tengo mi documento aparte, lo hice mal, no te preocupes, estás cumpliendo con la norma. No, ya es uno con el reglamento, pero el reglamento contiene esta política de seguridad y salud. Ahora dice, atribuciones y obligaciones del empleador. Atribuciones, ¿qué es lo que puede hacer? Y obligaciones, ¿qué es lo que debe hacer? Comité de Seguridad y Salud. Aquí se regula al Comité de Seguridad y Salud. Si bien la norma nos establece la forma de elegir, cuántos deben ser el mínimo para que exista, pero sin embargo hay algunos vacíos. ¿Cómo se va a producir la elección? ¿A mano alzada?
ánfora, voto secreto, qué trabajadores, cuáles serían los requisitos del trabajador, pero eso siempre respetando el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y la dignidad del trabajador, ¿ya? Entonces, Comité de Seguridad y Salud, los trabajadores y los empleadores que les brindan servicios si las hubiera, ¿ya? Entonces, si hay servicios de seguridad y salud, ¿quiénes son los trabajadores o empleadores que van a brindar? Recuerda que esto también puede ser aplicable a grupos de empresas o empresas que tienen sucursales, a entidades públicas que a su vez tienen entidades adscritas o a su vez tienen entidades que forman parte de su organigrama. Estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, preparación y respuesta a emergencias. Entonces, todo eso implica un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ahora veamos las obligaciones del empleador. Cuando hablamos de obligaciones, necesariamente tenemos que referirnos también a derechos del trabajador. Donde hay obligaciones, lo contrario es derechos. Entonces, si el empleador está obligado, significa que yo tengo un derecho. Es decir, le obligo al empleador, oye, por si acaso, tú tienes una obligación respecto de mi persona. Entonces, siempre eso se llama la teoría de las situaciones jurídicas, que implica una relación jurídica, donde hay dos situaciones jurídicas. Frente a un derecho hay una obligación, por lo tanto, frente a una obligación, como en este caso, hay derechos. Entonces, veamos la primera obligación. Dice, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Por ejemplo, si en la noche se dispone el limpiado de la ciudad a cargo de obreros municipales que recogen residuos sólidos y en la noche se produce un accidente de trabajo, ese accidente es con ocasión de la prestación de servicios y allí se le debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de las 24 horas se debe informar al Ministerio de Trabajo. Dentro de 24 horas, el centro de salud donde está el trabajador debe también informar. Entonces, eso es importante, además de llenar los formatos de accidente de trabajo que establece el reglamento. Entonces uno dirá, ¿y si no siguen esos procedimientos, doctor, qué pasa? Evidentemente, allí ya se está generando indemnización por daños y perjuicios. Porque en alguna oportunidad yo llevé un caso en el cual el trabajador estaba laborando en la mina. Sucede que de repente no llevaba los CPPs y nadie le supervisó y estaba manipulando unos tubos grandes. Y empujan el tubo y el dedo pulgar desaparece. Una de las cuestiones por las cuales el juez declaró fundada la demanda, bueno, era grave, ¿no? Perder el pulgar, pero también tuvo adicionalmente que el accidente se genera a las 9 de la noche y recién a las 4 de la madrugada lo movilizan al trabajador accidentado. Una vez que llega al Seguro Social de Salud, recién es atendido a las 9 de la mañana. Evidentemente esas demoras acreditan la existencia de responsabilidad del empleador. Más aún cuando no tenía el equipo de protección personal, ¿no? B. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. Entonces, la seguridad y salud dentro de una entidad pública o una empresa no es una situación que, por ejemplo, hoy día hablamos, qué bonito, nos aplaudimos porque hemos aprobado el nuevo reglamento y mañana nos olvidamos. No, es un proceso permanente. Si hemos establecido una política de seguridad y salud en el trabajo que implica establecer en el plazo de un mes todos los riesgos laborales que se deben prevenir desde los más leves hasta los más graves, eso es lo que se debe hacer y eso es un proceso continuo, porque después que establecemos no nos quedamos allí, debemos que ver la forma de evitarlo y realizar las acciones correspondientes para proteger al trabajador y así sucesivamente.
Ahora dice, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. Es decir, por ejemplo, vemos de que tenemos trabajadores discapacitados. El trabajador discapacitado siempre se desplaza al tercer piso porque allí es su lugar de trabajo. Lo hace a través de el ascensor. El ascensor varias veces ha sufrido desperfectos y se ha notado que no es posible que pueda ir al tercer piso el trabajador con su silla de ruedas porque no hay rampas, solamente hay gradas. Y varias veces se ha visto que compañeros lo han ayudado a subir para que cumpla con sus funciones. Entonces, esas situaciones implican esto. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, disponer que el trabajador trabaje en la primera planta, en el primer nivel, para que no esté con ese problema en tanto se habilitan las rampas correspondientes. Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. En el caso que el trabajador se niegue a pasar por estos exámenes médicos que son obligatorios, va a incurrir en una falta laboral y eso puede acarrear el procedimiento laboral de despido. Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales y en su defecto a través de elecciones democráticas de los trabajadores. Esto es importante. Si hay organizaciones sindicales, el empleador está obligado a garantizar que esas elecciones se realicen a través de esas organizaciones. Entonces el empleador deberá emitir, ¿no?, una carta invitando y haciendo recordar el derecho que tienen a elegir a fin de cumplir con la política de protección de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese comité no se forma? Pero no es responsabilidad del empleador quien diligentemente ha estado solicitando que hagan uso de sus facultades. El empleador no les puede obligar. Evidentemente eso podría ser un fundamento para que el empleador indique que él no tuvo responsabilidad en un hecho que era la obligación del comité estar supervisando. Podría ser, ¿no? Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios. Entonces, imaginemos que se ha designado representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores, pero no hacen su función. Al final, yo como empleador los he amedrentado y ellos no están supervisando nada, porque les dije que no quiero problemas con ellos. Entonces, evidentemente, eso no garantiza el real y efectivo trabajo del comité paritario. Y también aquí le dice asignando los recursos necesarios. Entonces, si va a haber un comité, se les debe indicar dónde van a realizar sus sesiones, qué es lo que necesitan para poder apuntar sus diligencias. Entonces, allí el libro de actas y demás situaciones como un libro de ocurrencias. Garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento de seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica. Por ejemplo, si estamos en funciones que son altamente peligrosas, lo que debe hacer el empleador es concientizar a los trabajadores en el uso de los equipos de protección personal. Y eso implica la capacitación, es decir, para que vean la importancia de usar. Porque si no lo usan, habiendo dado el empleador, tampoco van a acreditar daños y perjuicios. Otras obligaciones, la asignación de labores y competencias. El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de asignarles las labores. Por ejemplo, en alguna ocasión sucede que
un trabajador tiene problemas de lumbalgia debido a la prestación de servicios que implica estar barriendo, ¿no? Entonces ha desarrollado la lumbalgia, aparte de varices. Entonces, en ese caso, ya está acreditado el grave problema de salud que se le está metiendo. Entonces, el trabajador solicita su desplazamiento de personal a otra área, donde puede ser útil y también se va a proteger su salud. Entonces, en ese caso, dice asignación de labores y competencias. Dice, al momento de asignarles las labores, teniendo en cuenta sus competencias personales, profesionales y de género. Es decir, también debes tener en cuenta que al asignar las funciones, hay funciones que podrían causar perjuicio dependiendo del género del ser humano. Pues algunas, por ejemplo, el fotocopiado de una trabajadora embarazada. Evidentemente, la exposición al fotocopiado le puede afectar. Hay que asignarle funciones en otro cargo. Y la indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Si es que el trabajador fallece, quien va a demandar son sus herederos, los derechohabientes. Si el trabajador queda discapacitado o tiene la enfermedad ocupacional, es una víctima y él mismo va a demandar. En este punto vamos a ver algo en la pizarra respecto de la indemnización. Veamos. Cuando vemos esto de la indemnización, a favor del trabajador, ¿correcto? Trabajador. Primero, ten en cuenta que esta indemnización es por responsabilidad contractual. ¿Qué importancia tiene que sea estas indemnizaciones por responsabilidad contractual? Ahorita vas a ver. Responsabilidad contractual. Es importante porque para demandar la responsabilidad contractual desde que se comete el hecho que te produce daños, tienes 10 años. 10 años. Si consideraran que esta responsabilidad por la indemnización por daño y perjuicio es extracontractual, solamente tienes 2 años. Pero como el daño que se genera es en la prestación de tus servicios o con ocasión de esa prestación, se entiende que deriva de un contrato de trabajo. Y si deriva de un contrato de trabajo es responsabilidad contractual y por lo tanto tienes 10 años para solicitar la indemnización. ¿Correcto? Eso es importante porque tal vez tú dices, ya han pasado 5 años, ya no creo que pueda hacer nada. No necesariamente. Claro, hay que ver también si tienes pruebas, porque sin pruebas tampoco podemos irnos a un juicio porque el juez nos la va a pedir. Podemos tener toda la buena intención, pero siempre debemos acreditar. Entonces, esto implica hechos. Y los hechos necesariamente deben estar probados. Esta prueba puede ser directa, la declaración de un testigo, o indirecta. Algunos datos que en conjunto hacen ver el hecho que genera la responsabilidad contractual por indemnización. ¿Correcto? Ya. Ahora, estos hechos implican los elementos de la responsabilidad.
No es que nos vamos y solamente le decimos al juez, señor juez, nos han hecho daño. Tenemos que acreditar algunos elementos. Primero, hablamos de los daños. Básico, los daños pueden ser daño emergente. Aquello que afecta a tu patrimonio restando parte de tu patrimonio. Lucro cesante. Esto es lo que llamamos daños patrimoniales. Al lado aparecen los daños extrapatrimoniales. Es decir, ¿cuáles son? El daño moral. Tengo mis hijos, me da mucha pena lo que está pasando. La misma sociedad lo sanciona. Daño psicológico. En este caso, el daño psicológico debe ser acreditado con un informe del profesional correspondiente. Y el daño al proyecto de vida. Es decir, tenías proyectado ser alguien, pero debido al accidente ya no lo vas a hacer. Pues todos estos daños puedes solicitarlos y hay que acreditarlos. Ahora, estos daños deben tener relación con los hechos. Debes acreditar que determinado hecho dio lugar al daño. Como la empresa o la entidad pública no me otorgó los EPP, me caí, me rompí la columna y me produjo los daños. Esa relación entre daños y hechos es el segundo elemento, que se llama causalidad. Causalidad. ¿Ya? Causalidad. Ahora, causalidad. Ahora, no solamente tenemos que tener en cuenta los daños, los hechos y que hay causalidad, sino que se debe verificar que esto es antijurídico. ¿Qué significa esto? Que contraviene el ordenamiento jurídico. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿qué sucedería si el hecho es que no contaba con los EPPs, el trabajador se cayó y se rompió la columna? Ese es el hecho. Pero la empresa prueba que sí entregó los EPPs a todos los trabajadores y que más bien el trabajador, pese a que conocía, no lo usó. Aquí están las capacitaciones, aquí está la hoja de entrega con la firma del mismo trabajador y sus compañeros. Entonces, el hecho no es antijurídico. ¿Ves? Por eso es importante. Y también el factor de atribución. Ya. El factor de atribución, si es que es una persona natural, va a ser el dolo o la culpa. Porque solamente las personas naturales tienen esa intención, ¿no? Esa malicia. Mira, le voy a mover la escalera para que se caiga. Dolo. O digamos, estoy pasando y me pongo a bromear con él y de repente le boto la escalera y se cae. ¿No es cierto? Ya. En ese caso va a ser el responsable. Dolo culpa, ¿no? Ya.
Pero también existe la responsabilidad objetiva. Eso es respecto de las entidades públicas. Como la entidad pública es una persona jurídica, la persona jurídica no siente, o sea, no es porque te odie o por culpa. Simplemente debe ser algo objetivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? No se entregó los EPPs. Está acreditado con la no entrega de los mismos en documentos que nos puede entregar Oficina de Recursos Humanos. ¿Actué con dolo o culpa? No, simplemente no cumplí. Y si no cumplí, objetivamente sí cumples con el daño. ¿Correcto? Ya, entonces, si cuando se da todos estos elementos, es cuando procede la indemnización a favor del trabajador por accidente de trabajo. ¿Correcto? Listo. Vamos entonces a las diapositivas. Los equipos de protección personal o equipos para la protección. Dice, el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal. Por eso es cuando te escuchas EPP, es solamente EPP, equipo de protección de personal. Adecuados. Es decir, que le entrega. Puede ser de que el empleador astutamente compre EPPs baratos para ahorrar y lo entrega. Por eso dice que deben ser adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se pueden eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica el uso efectivo de los mismos. Revisión de la indumentaria y equipos de trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y la salud en el trabajador. Entonces, en este caso, está indicando que es el empleador quien debe revisar que los trabajadores tengan la indumentaria correspondiente y también se hayan puesto los equipos de protección de personal. Claro, eso también implica evitar el abuso del derecho. Si al trabajador se le está diciendo que debe usar los EPPs, se le ha capacitado, todos los días se le llama la atención sobre eso, evidentemente le abriremos proceso laboral para imponerle la sanción correspondiente. Protección de los trabajadores en situación de discapacidad. El empleador garantiza la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Eso se deriva del mandato constitucional por el cual el Estado protege a la madre trabajadora, al adolescente trabajador y al discapacitado que trabaja. Evaluación de factores de riesgo para la procreación. En las evaluaciones de Plan Integral de Prevención de Riesgos, se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de la trabajadora que trabaja en fotocopiado, evidentemente la radiación podría afectarle. Entonces hay que desplazarla a otra función o cargo sin afectar su remuneración. Acciones. Comunicación con los inspectores de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aún sin la presencia del empleador. O sea, no es que yo tengo que decir, empleador, me voy a ir a quejar. Nada, yo solito, ya sea como trabajador o como dirigente sindical, me apersonaré a inspectoría de trabajo y denunciaré los presuntos hechos contrarios a la seguridad y salud en el trabajo. Eso siempre es importante. Lo que tú haces es denunciar presuntos hechos. No significa que tú estás denunciando. Por eso es que es una causal de despido nulo que tú denuncies y a los días te despiden. Eso es despido nulo.
porque por presentar una queja contra el empleador se está cortando tu vínculo laboral. ¿Ya? Tenlo en cuenta. Eso dice. Ahora, protección contra los actos de hostilidad. Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nuestro representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está haciendo varias observaciones por escrito al empleador respecto de riesgos laborales muy graves. Repentinamente se verifica que le han aperturado un proceso laboral por supuesto incumplimiento de funciones. Y justo ese incumplimiento de funciones se refiere a periodos en los cuales el trabajador estaba ejerciendo, por las facilidades que le otorga la ley, su función de supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso constituye un acto de hostilidad. Y los actos de hostilidad para el 728 implican una demanda de cese de actos de hostilidad, multa al empleador. En el caso de los CAS y 276 y 30.057, el acto de hostilidad implicará una denuncia administrativa por acoso moral ante Secretaría Técnica. En ambos casos se puede pedir la indemnización que corresponda. Participación en los programas de capacitación. Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular las recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Y con esto culminamos nuestra clase del día de hoy sobre seguridad y salud en el trabajo. Bien, doctor. Ahora sí, muchísimas gracias. Había problemas de conectividad con el micrófono. De igual forma, excelente clase como siempre. Le voy a trasladar un par de preguntas que nos han formulado acá en el WhatsApp y también en el chat del Zoom para que usted nos pueda responder. Nos dicen, doctor, ¿los gerentes forman parte del comité de SST y pueden participar en las reuniones del comité? Doctor, su micrófono está apagado, disculpe. Fernando, por favor. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, doctor. Sí, como ustedes han podido ver respecto de la elección de representantes al comité, se verifica que el empleador elige a los representantes del empleador, a sus representantes. Ya, en este caso debemos considerar que los trabajadores son de dirección y de confianza también. Entonces, un gerente es un trabajador de dirección y por lo tanto puede ser elegido como representante en el comité. Pero como pueden haber escuchado, dice, es un comité paritario, lo que significa que el gerente no necesariamente está por encima de los representantes de los trabajadores, ni tampoco podría, digamos, arrogarse la facultad de ser presidente del comité sin que los demás integrantes no lo hubieran aprobado. Bien, doctor, acá también nos consultan y nos dicen, doctor, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo? En ese caso es el tiempo que determine, puede ser el reglamento interno de trabajo o el tiempo que determine
el acta a través del cual la representación sindical, como no hay un sindicato, son pocos los trabajadores, menos de 20, establezca. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, si un colaborador fue elegido temporalmente como jefe interino, ¿ya no puede participar en las elecciones del comité? ¿O los supervisores o cargos de confianza pueden participar en las elecciones? Las elecciones, no. Recuerde que los trabajadores de confianza y de dirección no podrían participar en las elecciones respecto de los representantes de los trabajadores. En su caso, los trabajadores de confianza y de dirección podrían participar y ser representantes del empleador, por cuanto ambos, trabajadores de confianza y de dirección, se sustentan en la confianza que le otorga el empleador. Entonces no podrían ser de la representación de los trabajadores, de la representación de los trabajadores, sino solamente de la representación de los empleadores. Doctor, ¿cómo debe ser la participación del personal contratado bajo 276, 728 o personal tercerizado que laboran para una entidad? La participación. Bueno, primero verificar la existencia de sindicatos. Ya. Si hay un sindicato mayoritario, él debe convocar a las elecciones para los representantes del sindicato. Esas elecciones no implican de que solamente es para un determinado régimen laboral, sino debe implicar por democracia sindical a los demás regímenes laborales. Ahora, se puede participar siendo integrante del comité en representación de los trabajadores, pero ello no exime a que, por ejemplo, algún trabajador también observe alguna situación de riesgo y ponga en conocimiento de las autoridades competentes los riesgos laborales que se podrían dar sin ser parte del comité, porque también el trabajador, sus organizaciones sindicales y ese comité tienen el deber de supervisar. En el caso del trabajador es un deber derecho. Doctor, si el trabajador trabajó en la mina, fue despedido por tener enfermedad profesional y dejó pasar 9 años, pero contrajo la indemnización por enfermedad profesional, ¿le correspondería? Hay procesos sobre indemnización por enfermedad profesional. Sí le puede corresponder. El plazo es de 10 años. Inclusive en esos casos no está reconocido en nuestro Código Civil, pero se puede hablar de daños continuados, es decir, aquellos daños que permanecen en el tiempo. Y un poco esa teoría podría ayudar a esos casos de trabajadores donde evidentemente el daño ha sido producido por la empresa o la entidad pública. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, ¿los 10 años de la indemnización aplican desde la ocurrencia del accidente o enfermedad ocupacional o desde la culminación del vínculo laboral? En ese caso hablamos de, sigamos, el accidente de trabajo culmina un periodo de tiempo. A partir de que culmina el evento del accidente de trabajo o el evento de la enfermedad ocupacional culmina, a partir de allí se computan los 10 años. Imaginemos que es un evento de, sucede que está viajando en comisión de servicios y fallece. En ese momento se produce el daño. Desde ese momento computamos los 10 años. Bien, doctor, y tenemos la última pregunta. ¿Por qué dijo que las fotocopiadoras hacen daño a la trabajadora gestante? ¿Estos equipos son inocuos para la gestante, doctor? Eh, en alguna sentencia, alguna vez revisé y se dispuso el desplazamiento de personal de una trabajadora que laboraba sacando copias. Debido a la luz y a la utilización en ese tiempo de elementos que un poco podrían afectar, al menos no estaba aprobado, pero había algunos estudios que decían que podía afectar la luz y la absorción de esos elementos. Bien, doctor. Nos dice, doctor, ¿el médico ocupacional debe actuar como médico tratante en la institución laboral? Las entidades públicas cuentan con un médico ocupacional.
deben contar con un médico ocupacional. Ahora, también puede ser que contraten con una empresa a través de un convenio para que los trabajadores deriven a la empresa donde está el médico ocupacional. Bien, doctor, y para finalizar tenemos la última pregunta que nos dicen, doctor, ¿existen los ASTS que registran la difusión de los riesgos y el permiso de trabajo que da pie al inicio de la tarea? ¿Qué pasa si los registros de ambos documentos se realizan con la firma escaneada o digitalizada, pero no cumplen con la firma electrónica? Pero en la realidad así se hizo la difusión del riesgo. ¿Principio de primacía de la realidad o qué opinión merece al respecto? Principio de primacía de la realidad. Si los hechos contenidos en esos documentos responden a la realidad, entonces tienen validez, pero si no responden, no tienen validez. No están no va, la firma, ya sea escaneada o electrónica, no hace perder la validez respecto del contenido del documento. Podría afectar el documento, pero el contenido permanece para efectos laborales. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido casi todas las preguntas que se han formulado. Agradecerle nuevamente su participación. Ha sido una clase muy interesante que siempre se viene realizando por parte de Juris.p. Nos encontramos en una próxima edición, doctor. Felicitarlo siempre por las clases que se vienen realizando por parte de Juris y de igual forma también pudiendo tener en consideración cada uno de los aspectos de la presente sesión. Palabras finales de su parte, por favor. Bueno, como ustedes han podido observar, la seguridad y salud en el trabajo es muy importante para cualquier tipo de trabajador, ya sea en el sector privado o en el sector público. Y siempre tenemos que estar alertas respecto de riesgos laborales y evitar, en su caso, por parte del empleador, los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Y en el caso del trabajador, estar atento a los derechos que le asisten de estar sujeto a estas dos circunstancias que pueden afectar su vida, salud o integridad. Bien, doctor, muchísimas gracias nuevamente.